espíritu libre. Mañana con 40 minutos, 9:40, estamos esperando la conexión vía Zoom del ex Seremi de Vivienda y Urbanismo, Fernando Aro. Si no, lo vamos a hacer telefónico, vamos a esperar un minutito a ver si enganche por Zoom o lo hacemos telefónico en cualquier momento. Queremos hablar de la vía elevada. Ya está confirmado claramente de que la vía elevada se va a hacer la vía elevada. O esa es la intención. Y qué linda foto tengo acá, se lo voy a enviar a Cris a ver para que mostremos qué es lo que significa, ¿no? Qué es lo que significa esta vía elevada y dónde va a ir, dónde va a ser. Pero esta foto muestra desde el cielo, desde lo aéreo, el humedal de Tres Puentes. Qué lindo humedal. La maravilla humedal de Tres Puentes. Esa foto también, ¿no? Bueno, pero eso no va a quedar porque la magnitud en el sector donde vemos ahí la circunvalación Frey, que toca, que choca, que llega, esa es, muchas gracias Cris, a la ruta 9, pero un poquito más acá van a empezar, ahí van los pilotes y todo lo demás, lo que significa hacer una vía elevada de estas características, no es otra cosa, ¿no? En algo que... Fernando creo que todavía no se logra conectar por Zoom, a ver si lo conectamos en honor al tiempo, Cris, al teléfono nomás, por favor, para poder conversar rápidamente, si no, no vamos a tener el tiempo con el ex Seremi para saber su opinión, su análisis, su evaluación, qué es lo que piensa de que finalmente se haga esta vía elevada, que ya está confirmada por el Ministerio de Obras Públicas como una cuestión de prioridad. Ahí se está conectando por Zoom, lo voy a saludar inmediatamente al ex Seremi de Vivienda y Urbanismo, a Fernando Aros, que está conectando el audio, y en cualquier momento lo vemos a Fernando, que está ahí ya en el Zoom a esta hora de Polar Comunicaciones a través de todas nuestras plataformas. ¿Cómo está, Fernando? ¿Me escuchas? Buen día. Hola, Mauricio, muy bien, buenos días. Un gusto que nos recibas un ratito en tu casa. Todos nos reciben en su casa o en su oficina. Con esto del Zoom, obviamente, entramos patudamente a los hogares, a las oficinas, a la pieza, qué sé, algún sector de la casa. Un gusto de saludarte, Fernando. Muchas gracias por acompañarnos un ratito. Y yo hacía más o menos una especie de introducción respecto de ya la confirmación del Ministerio de Obras Públicas, esta inversión de a lo menos 21.000 millones. Algunos hablan de 27, otros de sobre 30.000 millones para la construcción de esta vía elevada. Parto con una pregunta súper elemental. ¿Es necesaria una vía elevada en Punta Arenas y en ese sector de la ciudad? Mira, yo creo que no, porque son varios los factores acá que se han tomado en consideración o no se han tomado en consideración para este proyecto. Y yo creo que el primero es el que a nosotros como magallánicos nos carga, que es un proyecto que venga un poquito faenado desde el norte sin tomar la consideración local. Digo que no también porque creo que el diagnóstico acá ha sido muy errado respecto a la solución del proyecto. Acá hay un problema identificado, que es un lugar donde se producen accidentes de tránsito por la alta velocidad en la que incurren los vehículos, ¿no es cierto? Entonces creo que si el tema es la velocidad, estamos en presencia del lomo de toro más grande de la historia, que va a costar unos 30.000 millones de pesos, porque en honor a la verdad no es la solución. O sea, acá tenemos que identificar que el problema es la velocidad de los vehículos, y una vía elevada obviamente no es la solución para ese problema en particular, ¿eh? Yo te digo, es tan sencillo como pensar en una buena una semaforización como corresponde, ¿eh? Hay otros elementos que se pueden acudir para el mobiliario urbano, que son texturas sobre los pavimentos que te avisan un poco para disminuir la velocidad. Los mismos pasos sobre de estos los lomos de toro que cada vez se van haciendo un poquito mejor. ¿Mm? Pero como te digo, yo creo que es no tomar en conciencia también lo que es el humedal para una ciudad. Es un lujo tener un humedal en la ciudad. Y cualquier obra que se haga cercana al humedal va a significar, en la práctica, su destrucción. Porque un humedal básicamente son dos estratos, un estrato dulce de agua dulce que se junta con un estrato de agua salada, que es la que proviene del estrecho de Magallanes, ¿no es cierto?, por las napas subterráneas,
estos dos sustratos se juntan, se unen y logran hacer este lugar con tanta riqueza alimenticia finalmente para las aves. Por lo tanto, cualquier obra que se haga en este lugar con excavaciones que te imaginarás que van a ser de muchos metros hacia abajo, es una obra que tengo entendido va a durar 4 años además. Es un despropósito en ese sentido. Yo me temo que va simplemente a terminar por sepultar nuestro querido humedal, que ha tenido bastantes avances. Fíjate, uno de los avances más bonitos respecto a lo que es el humedal fue, bueno, la vuelta de los flamencos tiempo atrás, por eso la calle se llamaba Los Flamencos. Y ahora un elemento muy interesante, que es que los cines de Cuello Negro ya no son patrimonio solamente de Puerto Natales, porque el humedal de Punta Arenas ya tiene sus primeros cines de Cuello Negro. Entonces, te repito, yo creo que aquí es un problema de la identificación del problema, que es la velocidad, y que simplemente se quiere hacer por un proyecto que concentrado con mucho cemento, ¿ah? Y que va a alterar la vida del humedal, porque hay que pensar que los ornitólogos generalmente se refieren a los humedales como que tienen que tener todas las condiciones de una pista de aterrizaje. Por lo tanto, que una vía elevada va a impedir, obviamente, el despegue o aterrizaje de las aves de buena forma, amén de los ruidos y todas las obras que van a haber. Cuando se hizo la primera etapa del humedal, se trabajó con ornitólogos, hay muchas técnicas hoy en día para trabajar con el tema de las maquinarias, etcétera, pero nada te asegura que efectivamente las aves no vayan a escapar de esto. Y yo lo lamento también, porque ha sido un trabajo que me tocó asistir muy serio con la agrupación Patagonia, con la agrupación del humedal que dirige Humberto, y de quienes obtuvimos mucha información que fue relevante al momento de levantar el proyecto del centro interpretativo del humedal. Que es lo otro que quería mencionarte. Acá hay un proyecto que data del año 2017, tuvo su ingreso en sistema de impacto ambiental, y que es el centro interpretativo del humedal Tres Puentes, que abarca toda una zona y que fue hecho con muchas personas, entendidos, vecinos, y que quería dotar al final de la calle de los Generales, en la entrada de este gran parque, que no tenía pasarelas o cosas al interior del predio, y tenía un centro interpretativo y que se levantó con participación ciudadana, con mucha gente. Fue un proyecto que costó 80 millones de pesos, el estudio, que como te digo ya se realizó, amén de otro que debe estar durmiendo ahí, y eso es lo que te da rabia cuando... Justo, sí. Y queda ahí en algún cajoncito, debajo de algunas otras carpetas. Pero lo que pasa es que quiero hacer un paréntesis respecto de algo que dijiste tú hace 2 minutos. Un proyecto con mucho cemento, la vida elevada. ¿Alguien gana con este proyecto? Me imagino que la persona que vende cemento. ¿Hay una decisión más vinculada a alguien que le conviene hacer este proyecto, a lo que realmente va a servir para la comunidad? Porque muchos dicen, a ver, ¿cuál es el estudio? ¿Van a dejar de haber accidentes, por ejemplo, en el sector producto de la vía elevada? Eso nadie lo puede asegurar, en ningún caso. Realmente se tomó en cuenta la palabra, no estas encuestas que se hicieron digitalmente y todo, realmente se tomó en cuenta la decisión de el Consejo Regional, el Consejo Municipal, las autoridades de turno, no solamente de esta administración, sino que de la administración antigua, porque el Estado debe tener una continuidad en sus proyectos, no dependiendo de quién administra o quién llega al poder, ¿no? Si algún partido político, etcétera, X, porque la vía elevada no puede depender de que si llega un partido político al poder o no. Obvio, estamos buscando una solución vial, ¿no? Supuestamente. Entonces, vuelvo al inicio de la pregunta, Fernando. ¿Hay un interés más económico? ¿Alguien está presionando para que se haga este proyecto más que una real solución que necesitamos los puntarenenses? Lo desconozco, Mauricio, pero sí lo que uno puede estar un poco relativamente claro respecto a cuál es la característica de este proyecto. Es un proyecto, como hemos mencionado, que dura mucho tiempo, porque acá se ha aludido mucho al tema de la mano de obra que es necesaria en esta época, sí, etcétera. Pero ese argumento también venía desde hace tiempo. Lo que sí te puedo decir que por las características del proyecto, es un proyecto que como obra está concentrado, bueno, es muy caro. Yo creo que puede llegar a sobrepasar los 30.000 millones de pesos, porque las obras siempre, digo por el plazo, si son 4 años, obviamente en el tiempo esto se puede ir incrementando el valor.
Es una obra que está muy concentrada en un solo lugar, con mucho cemento. Yo me atrevería a decir que es una obra relativamente sencilla. ¿En qué términos? En que está concentrado todo en un solo lugar, en que mano de obra, instalación de faena, un lugar externo, va a ser un gran caos vial durante todo el tiempo que se esté llevando a cabo. Y por lo que hemos visto en las imágenes del proyecto, efectivamente es una enorme cantidad de cemento. Esa enorme cantidad de cemento no solamente está en la superficie, como hemos mencionado, sino que está en todo lo que son los basamentos, todo lo que son las fundaciones. Pero acá también hay otro elemento, y es matar la superficie. Todos estos proyectos que tienen, te lo digo desde el punto de vista como urbanista, en todos los proyectos que tienen paso bajo nivel, lo que se genera bajo el nivel es una zona muerta donde finalmente se termina transformando en baño, donde se termina transformando en cualquier otra cosa que signifique un lugar tan importante como es la entrada a la ciudad. Y otro dato importante, Mauricio, si uno saca la cuenta, si es por el tema de la mano de obra, del trabajo que se necesita obviamente acá en la región, fíjate que es el equivalente a unas entre 600 y 800 viviendas el valor de esta vía elevada. Por lo tanto, si el argumento es la mano de obra, yo creo que está muy atrasado el tema de vivienda hoy en día, te lo puedo asegurar, en la región. Por lo tanto, hay otros frentes. Yo entiendo que hay que hacer una población quizás o hacer viviendas más complejo, por todo lo que implica, porque hay más especialidades involucradas, etcétera. Y como te digo, no está todo concentrado en un solo lugar. Pero esa es la magnitud de monto de lo que estamos hablando. 600, 800 viviendas de buen estándar, versus una obra que no tenemos ninguna seguridad que vaya directamente al tema, porque como hemos mencionado, la vía elevada no es una solución para bajar la velocidad, y esto no es un tema del humedal, no es un tema de los pájaros, sino que es un tema de nosotros que manejamos rápido. Entonces creo que acá el tema está muy mal identificado, y la solución también no es la que corresponde para sacrificar un bien tan preciado como el de la ciudad. Ya no tenemos el club hípico, ahora nos vamos a echar el humedal. Entonces siento que que el progreso está como absolutamente al revés en ese sentido acá. Sí, y el pisotear estas cuestiones tan elementales y tan fundamentales como un humedal, más allá de una ley que haya salido de la protección de los humedales hace menos de un año, la comentábamos en este espacio también, pero al parecer no va a servir mucho. Es un hecho, según tu punto de vista, y no sé si nos podemos meter en la parte técnica del por qué, si se empieza o después de cuánto tiempo construyendo la vía elevada, el humedal va a morir. ¿Es un hecho que va a morir el humedal si es que se construye la vía elevada? Mira, yo desconozco en exactitud, yo creo que casi todos, los aspectos técnicos de cómo va a ser la fundación de esto. Obviamente tiene que ser con anclaje de pilotes. Pilotes, sí. Siempre, porque es un estrato también, recordemos, un estrato húmedo el que está abajo, toda la laguna que nosotros todos conocemos, donde patinamos cuando chicos. Pero acá hay ruido, hay contaminación visual, hay contaminación acústica, y creo que lo recuerdo de las reuniones que teníamos con la agrupación, que, insisto, quienes más saben tal vez del lugar, el humedal no es un lugar donde los animales vayan a pasear, sino que es el lugar donde viven, porque tienen un estrato de alimento que es muy rico. Y ese es el elemento, tengo entendido, uno de los elementos que se pierde. Además de todo este problema que está en esta cuenca, un poco, que es cómo se va recibiendo el agua superficial, que es de varios lados. Por un lado está el cementerio Cruz de Flower, que aporta con una cantidad de agua. Por otro lado está la misma vía que tiene la actual vía, que tiene estas obras de arte, que son estos vasijas de agua que de un lado hacia otro. Pero el tema hídrico es un tema del humedal, y por eso te hablaba un poco de este proyecto del centro interpretativo, que tuvo un estudio hidrológico del lugar, como cuenca, se hacía cargo de esto, pero lo que yo más rescato es que fue un proyecto levantado entre muchas personas. Fue levantado entre los niños que asisten a la escuela que está en Villa Las Nieves, porque se quería hacer una suerte de corredor más temático en este lugar con la escuela Villa Las Nieves, que tiene
una cierta vocación en el tema agrícola. Está luego los productores de INDAP, que ahora están en su local, que se quería rematar al final de Villa Los Generales, en esta esquina, con este gran centro interpretativo, cuyo proyecto, te repito, está hecho, durmiendo ahí hace más de 2 años, y que tenía un costo, si no me equivoco, de 2.500 millones de pesos, creo. Todo este sector y la recuperación ideal y completa ya del Parque del Humedal, como un atractivo de la ciudad que indudablemente, si lo perdemos, ¿de qué 500 años estamos hablando? Digamos, si es un 10% vale ese proyecto de lo que va a costar hoy en día, a lo menos, la vía elevada. No, de 500 años que seguramente tú, cuando estuviste vislumbrada esos 500 años, quizás con algunas actividades, algunos proyectos, yo te diría que prácticamente no vamos a tener nada para los 500 años. En rigor, con todo lo que estamos viviendo, yo creo que está todo absolutamente suspendido, todo, no, ni siquiera alguna cosita, capaz que tengamos una ceremonia en el Teatro Municipal con suerte, ¿no? Claro, pero velando por el bien de la ciudad, Mauricio, creo que efectivamente la ciudad se va tejiendo, se va articulando con todos estos atractivos que debiéramos tener encima. Si nosotros pensamos en la magnífica, porque esa palabra, magnífica cartera de proyectos que llegamos a tener y que hemos ido desechando poco a poco. Se ha ido salvando solamente hasta ahora el archivo y la biblioteca regional. Pero si entendemos la importancia del CAI, si entendemos la importancia de un centro interpretativo con el humedal, si entendemos la importancia de proyectos que efectivamente vengan a darle valor, la anhelada noche extra para el turismo, y pensar también para nosotros mismos cuál es la necesidad de estos espacios públicos que vamos a necesitar de aquí en adelante. Las condiciones del urbanismo, de la reunión de las personas, van a variar mucho. Por lo tanto, yo creo que hoy día, más que nunca, cobra sentido el revisar el proyecto del Centro Interpretativo del Humedal, de tener esta obra que creo que efectivamente va a dañar el humedal y no va a dar una solución concreta tal vez al problema de raíz acá. Y te repito, es tomar en consideración el trabajo que tuvo gente ordenada, con vocación de servicio. No estoy hablando solamente de los funcionarios, vieron, como te digo, niños, vecinos, agrupaciones que hace muchos años están a cargo de esto, y creo que eso es el bien de la democracia, cuando los proyectos se logran construir de manera colectiva. Y yo invitaría al CORE, al Consejo Regional, a que solicitara el proyecto del Centro Interpretativo del Humedal para seguir debatiendo esto. Yo no lo veo tan lejano a los tiempos el que se nos imponga un proyecto de tal magnitud que pudiera representar, si estamos hablando de mano de obra, como te he dicho, esa cantidad de viviendas sociales de buena calidad, versus un proyecto en el cual yo creo que hay consenso que técnicamente tampoco va a venir a solucionar el problema de raíz, que es la velocidad en este lugar, para lo cual hoy hay muchas otras soluciones que hacer un lomo de toro gigante, como te digo, de 21.000 millones de pesos, una locura. Sí, pensando también, Fernando, que hay no solamente en la cartera de proyectos magníficos que tú decías, y yo comparto contigo, que no sé por qué se han ido cayendo, básicamente cómo le explicamos a la gente, por qué se han ido cayendo esos proyectos o por qué no se han realizado. Básicamente por visiones de cada administración, ¿no? Cada administración verá cuáles son sus prioridades, ¿no?, para desarrollar respecto a la cartera de proyectos, pero es que se supone que es el Estado, y el Estado tiene que tener una continuidad más allá de las administraciones. Por eso no se entiende, por eso es difícil explicárselo a la gente, por qué se paralizó tantos proyectos que le podrían haber cambiado, le pueden cambiar absolutamente la cara a la capital regional. Yo no tengo ningún empacho en decir de que creo que hay un dejo de un poco de borrar un poco lo que se hizo anteriormente. Yo creo que todos tenemos que velar por el Estado. Perdón por la autorreferencia, pero te voy a dar un ejemplo. Cuando asumo en la cartera de vivienda, se nos legó de la primera administración de Piñera 120 departamentos para entregar. Fue todo lo que quedó de los 4 años anteriores. Nosotros hasta el momento hemos podido seguir por las noticias, etcétera. Van más de 1.500 viviendas que se dejaron del gobierno anterior, del gobierno de la presidenta Bachelet, y que han sido entregadas en este gobierno. Y esa es la idea, que exista continuidad. Pero a mí también me parece un poco extraño que justamente los últimos, voy a pagar una alarma. Los últimos subsidios que entregó la presidenta Bachelet acá en Magallanes, Punta Arenas, su última visita, que fueron de un proyecto que tenía terreno,
que fue comprado con dineros del PETSE y que tenía un proyecto, porque fui testigo y me tocó ver el proyecto que estaba ya en ese entonces levantado, estamos hablando del 17, y que son las familias que protestaron ayer, a quienes se les van a vencer sus subsidios por lo demás. Los subsidios no duran toda la vida, duran 2 años. Y tú vas al terreno y no hay ni siquiera una pala puesta en ese terreno. Entonces yo le encuentro toda la razón a las familias en el hecho de que han pasado 2 años, más de 2 años, y su proyecto simplemente no tiene ningún avance. Entonces creo que efectivamente acá hay un dejo político de desplazar o de tratar de minimizar algunos buenos proyectos que quedaron por suerte en carteras, y de eso se trata, que el Estado, que el CORE tenga proyectos para poder analizar. Si nosotros estábamos en el CORE todos los días lunes exponiéndolo, tuvimos una magnífica relación con el CORE, logramos grandes cosas, logramos un convenio histórico con el MIMBO que está por vencerse también ahora y que uno veo luces también de que se vaya a reactivar. Ese convenio significó que pasáramos de estándares muy importantes, Mauricio. Dejamos de hacer pasajes en Magallanes, pasamos de los pasajes, odiosos pasajes, superamos los 60 metros cuadrados, logramos tener calefacción central en algunas viviendas que ya ahora la mayoría tienen calefacción central, que no es un lujo. Si la calefacción central es una necesidad en nuestra región, además que te evitas las quemaduras, las intoxicaciones, son avances. Entonces, todos estos avances, no puede ser de que tras un cambio de gobierno tengamos el borrón y cuenta nueva. El Estado, yo soy un defensor del Estado, tiene que tener esa cualidad, ese atributo de la apuesta, de no importa quién llegue, pero que exista continuidad, que efectivamente los proyectos sigan manteniendo el desarrollo sostenido que venía teniendo la región en esta materia. Claro, y no con una mirada política, electoral o como se le quiera llamar. Y los parques urbanos son fundamentales. Se nos pasó, te quiero dejar invitado para los próximos días de nuevo para que sigamos ahondando. Me parece muy interesante esto de los proyectos que han quedado en cartera y cómo podemos, entre comillas, maquillarnos un poco, cambiarnos la cara, ver para dónde apuntar, porque uno tiene que empezar a pensar en los próximos 15, 20, 25 años de Magallanes. Y yo no veo que nadie lo esté haciendo. O sea, seguramente hay muchos que lo están pensando, pero ¿realmente lo estamos planificando en la administración del Estado? Me parece que no, y creo que es fundamental, claramente. Fernando, muchas gracias. Gracias a ti, Mauricio. Dale, algo que me querías decir, me quedan unos segunditos. No, te quería decir que efectivamente es muy sano el ejercicio que pretendes hacer de revisar las carteras de proyectos, porque cuando veamos eso, efectivamente nos vamos a dar cuenta de que, primero, hay donde elegir, y que son proyectos interesantísimos para la región y que ya están realizados. Y no podemos seguir tirando más platas en proyectos, en estudios, en este caso en el humedal, 80 millones de pesos que costó el estudio para hacer este proyecto. Y por eso la invitación es a que conozcamos todos estos proyectos que también